Sentidos que ven. Nada sobre nosotros sin nosotros. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sean bienvenidos a Sentidos que ven. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante una resolución, que el 3 de diciembre se conmemoraría el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por este motivo, y puesto que hoy es 3 de diciembre de 2022, les quiero leer el texto titulado Se cumplen 14 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Boletín 55 de 2022, que encontré en la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En 2007, México suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó su protocolo facultativo. Poco más de un año después, el 3 de mayo de 2008, se declaró la entrada en vigor de este tratado internacional y, siendo de efectos vinculantes, nuestro país adquirió la obligación de garantizar los preceptos establecidos en esta convención y reconocer cada uno de ellos como derechos humanos de las personas con discapacidad, PCD. Al respecto, para supervisar la aplicación de la convención en cada uno de los estados partes, Naciones Unidas creó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité, órgano conformado por un grupo de personas expertas independientes, y cada estado debe rendirle informes periódicamente sobre sus avances en la aplicación de los derechos acreditados en la Convención. A su vez, el comité examina cada informe y formula recomendaciones para reforzar la aplicación de la Convención en ese estado. Este 14º aniversario de la entrada en vigor de la Convención coincide con la presentación ante este comité de los informes periódicos segundo y tercero combinados de México. En consecuencia, el pasado 25 de marzo, el comité emitió sus observaciones y recomendaciones finales a los informes presentados, en los cuales reconoció algunas medidas adoptadas con la intención de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, este avance resultó contrastante con la reiterada preocupación del comité por la falta de atención adecuada a la mayoría de los derechos estipulados en la Convención, y porque consisten, prácticamente sin cambio, muchas de las observaciones realizadas en 2014, con la revisión del primer informe periódico. Asimismo, el comité ha enfatizado de manera recurrente dos aspectos que deberán ser considerados por México en la atención de sus recomendaciones. 1. Adoptar la perspectiva de género a lo largo de la atención que se ofrezca a sus observaciones, así como en todas las acciones relacionadas con niñas y mujeres con discapacidad. 2. La falta de mecanismos de consulta con personas con discapacidad y organizaciones que las representan, dado que ha sido constante la ausencia de estas en los procesos de toma de decisiones de los asuntos que las afectan en todos los niveles de gobierno. La encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, EDIS 2021, indica que 8 de cada 10 personas consideran que sí existe discriminación hacia las personas con discapacidad en esta ciudad. Y en la encuesta nacional sobre discriminación, ENADIS 2017, se señala que mientras el 3% de la población de personas de 15 a 59 años en México no saben leer ni escribir, el analfabetismo alcanza el 20.9% de las personas con alguna discapacidad. En ambos casos, se concluye que las personas con discapacidad siguen siendo afectadas de manera desproporcionada en el acceso al ejercicio pleno de sus derechos. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDH-CM, se invita a las autoridades involucradas a reflexionar sobre las observaciones expresadas por el comité y aprovechar la oportunidad de realizar un análisis profundo sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, para construir un país y una ciudad más incluyentes para las personas con discapacidad.
Antes de despedirme, les quiero comentar que en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 24 aborda precisamente el tema de la educación. Este artículo comprende una serie de puntos, de los cuales les quiero compartir el punto 3 y 4, por la importancia del contenido de estos dos puntos que tienen en nuestra labor como docentes de educación básica. 3. Los Estados partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes. A. Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, y habilidades de orientación y movilidad, así como la tutoría entre pares. B. Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. C. Asegurar que la educación de las personas, y en particular la de las niñas y los niños ciegos, sordos y sordociegos, se imparta en los lenguajes y en los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona, y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad que estén cualificados en lengua de señas o braille, para formar a profesionales y personal de todos los niveles educativos. Esta formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. Espero que esta información haya sido de su interés. Que esté muy bien. Nos encontramos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.